Las ruedas del carruaje crujían contra el camino de grava helada, con un sonido como de huesos rompiéndose, y Lady Catherine Winthrop se ajustó más su capa forrada de piel contra el frío de enero que parecía filtrarse a través de los mismísimos muros del edificio que se aproximaba. Ashmore Hall se alzaba ante ella como un monumento a la gloria desvanecida. Su fachada de piedra gris, desgastada por siglos de inviernos ingleses, sus ventanas reflejando la pálida luz de la tarde con toda la calidez del acero pulido. Ella había estudiado su reflejo en esas mismas ventanas durante su breve cortejo, si es que a 3 reuniones formales organizadas por abogados se le podía llamar cortejo, y había visto en ellas la verdad que había intentado ignorar con desesperación. No venía aquí como una novia amada y elegida, sino como una transacción completada, un libro de contabilidad saldado, una solución a problemas de los que sólo se hablaba en susurros a puerta cerrada. Los terrenos de la finca se extendían interminablemente en todas direcciones, con árboles desnudos que arañaban el cielo incoloro y jardines rendidos desde hacía tiempo al dominio del invierno, y Catherine pensó cuán apropiado era que llegara en esta estación de muerte y letargo a una casa que parecía haber olvidado el concepto mismo de la primavera. Cuando su carruaje se detuvo ante la gran entrada, lo vio. El duque de Ashmore, de pie en lo alto de la escalinata de piedra, con la postura rígida de un hombre que se enfrenta a una ejecución en lugar de a un matrimonio. Incluso desde esa distancia pudo ver la tensión de su mandíbula, los ángulos aristocráticos de su rostro que podrían haber sido apuestos de no haber estado tallados en un hielo tan evidente, el abrigo oscuro que colgaba de su figura con la precisión del deber en lugar de la comodidad del confort. Descendió los escalones con una gracia mesurada mientras un lacayo abría la puerta de su carruaje, y cuando le ofreció la mano para ayudarla a bajar, su contacto fue breve, impersonal, el gesto de un hombre que cumple una obligación que había pagado caro por asumir, o más bien, que ella había pagado caro para que él asumiera, pues no había sido la fortuna mercante de su padre la que había comprado este antiguo título, esta finca en ruinas, este hombre que ahora la miraba con ojos del color de un cielo de invierno e igual de acogedores. Lady Catherine, dijo él, con una voz de barítono bajo que no transmitía ni calidez ni frialdad particular, sino simplemente el tono neutro del reconocimiento formal. Bienvenida a Ashmore Hall. Confío en que su viaje no haya sido excesivamente agotador. Ella murmuró algo apropiado, observando cómo descargaban sus baúles, que contenían su ajuar y su esperanza. Esta última empacada con más cuidado que el primero, envuelta en capas de determinación de que quizás un acuerdo iniciado por necesidad pudiera transformarse en algo parecido a la satisfacción, si no al amor. La ceremonia misma tuvo lugar esa misma tarde en la capilla de la finca, un pequeño edificio de piedra anexo a la casa principal, donde generaciones de duques de Ashmore habían sido bautizados, casados y llorados. Las palabras del vicario resonaron contra los muros antiguos, y Catherine repitió sus votos mientras estudiaba al hombre a su lado, buscando algún destello de emoción en su perfil, sin encontrar ninguno. Cuando él le colocó el anillo en el dedo, un pesado círculo de oro con diamantes que se sentía más como un grillete que como un adorno, sus dedos estaban fríos y no la miró a los ojos. Fueron declarados marido y mujer mientras el aguanieve comenzaba a golpetear contra las ventanas de la capilla, y el duque, su esposo, aunque la palabra se sentía extraña y ajena en su mente, le dio un beso superficial en la mejilla con toda la pasión que uno podría mostrar al firmar un contrato comercial. Mientras caminaban de regreso por el pasadizo cubierto hacia la casa principal,
Catherine sintió el peso de su nuevo título posarse sobre sus hombros junto con el peso de la comprensión. Se había convertido en la duquesa de Ashmore y, a cambio de que la fortuna de su padre restaurara las agotadas arcas de esta finca, había obtenido todo lo que una mujer de su posición podría desear, excepto lo único que importaba, un esposo que se hubiera casado con ella por algo más que su dinero. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Pasaron las semanas en un silencio tan profundo que Catherine comenzó a medir el tiempo no por el calendario, sino por el eco hueco de sus propios pasos, recorriendo los interminables pasillos de Ashmore Hall. Cada habitación que exploraba revelaba más pruebas de la decadencia que el dinero de su padre debía de tener. El papel pintado desprendiéndose como piel de los muros antiguos, los muebles cubiertos con telas como cadáveres esperando ser enterrados, retratos de antepasados de rostro severo cuyos ojos parecían juzgar su sangre de mercader como un pago insuficiente por el orgullo de su descendiente. El duque se ocupaba de los asuntos de la finca con una dedicación que parecía diseñada específicamente para evitar su presencia, apareciendo solo para la cena cada noche, donde se sentaban en extremos opuestos de una mesa lo suficientemente larga como para 20 personas, manteniendo conversaciones forzadas sobre el clima, la calidad de la comida. Cualquier cosa, excepto el abismo bostezante entre ellos, que ninguna cantidad de discurso educado podía salvar. Durante esas primeras semanas, ella intentó involucrarlo en discusiones de sustancia, preguntando sobre la historia de la finca, expresando interés en sus planes de restauración, ofreciendo observaciones sobre las mejoras que podrían hacerse, pero cada intento se encontró con la misma evasiva cortés, sus respuestas breves y formales, su atención ya se desviaba hacia cualquier libro de contabilidad o correspondencia que le esperaba en su estudio, hasta que ella aprendió a permanecer tan silenciosa como él prefería, moviendo la comida en su plato mientras las velas se consumían y los sirvientes se movían como fantasmas entre ellos. El personal de la casa la miraba con una lástima que quemaba más que cualquier desdén abierto. Su amabilidad de alguna manera enfatizaba su aislamiento en lugar de aliviarlo. La señora Hendricks, el ama de llaves, le daba palmaditas en la mano con simpatía maternal al mostrarle la despensa o los armarios de la ropa blanca, y la joven Mary, asignada como su doncella, a menudo tenía lágrimas en los ojos al ayudar a Catherine a desvestirse después de otra cena silenciosa, como si presenciara una tragedia desarrollándose en cámara lenta. Fue Mary quien dejó escapar la verdadera magnitud de la ruina financiera de la finca, hablando de acreedores que habían amenazado con el embargo antes de que la dote de Catherine llegara como una salvación, de sirvientes despedidos y pensiones impagadas, del padre del duque, que había despilfarrado en el juego 3 generaciones de cuidadosa administración en una década de indulgencia temeraria, dejando a su hijo sin heredar nada más que deudas y el peso aplastante de un título que exigía mantener unas apariencias que ya no se podían permitir. Catherine descubrió la evidencia por sí misma al explorar el ala este, encontrando habitaciones despojadas de su contenido, sombras rectangulares en las paredes donde antes habían colgado cuadros que fueron vendidos, vitrinas vacías que una vez contuvieron la plata de la familia, y entonces comprendió la medida completa de lo que su dinero había comprado. No solo un título para ella, sino la supervivencia para este hombre que caminaba por estos pasillos como un prisionero cumpliendo una sentencia que no merecía. Él acudió a su alcoba
en precisamente 3 ocasiones durante esas primeras semanas, cumpliendo con el deber marital requerido para asegurar el heredero que era, después de todo, el propósito completo de su acuerdo, y cada visita se llevó a cabo con la misma dolorosa cortesía que caracterizaba sus cenas. Un breve golpe en la puerta, un saludo murmurado, la intimidad necesaria realizada con la menor intimidad real físicamente posible, y luego su partida, antes de que la vela en su mesita de noche se hubiera consumido siquiera una pulgada, dejándola sola en la oscuridad para preguntarse si esta fría eficiencia sería la suma total de su matrimonio, si pasaría el resto de su vida vagando por estos pasillos vacíos, sus pasos resonando como preguntas que nunca recibirían respuestas. Una duquesa de título, pero en verdad simplemente otra pieza de mobiliario comprada con el oro mercante de su padre, decorativa y útil, pero en última instancia no amada. La primavera llegó a Ashmore Hall con una delicadeza que parecía casi una disculpa tras la dureza del invierno. Los azafranes, brotando a través de la tierra descongelada, en delicados racimos de púrpura y blanco, y Catherine descubrió el cambio dentro de sí misma una mañana en que la pálida luz del sol entraba a raudales por las ventanas de su alcoba, y la náusea que la había atormentado durante una semana, de repente se aclaró en una comprensión que hizo temblar sus manos mientras las presionaba contra su abdomen a un plano. Al principio no se lo dijo a nadie, guardando el conocimiento para sí misma como un precioso secreto, temiendo que decirlo en voz alta pudiera hacerlo menos real, pero la verdad se declaró por sí sola muy pronto. Cuando llamaron al médico y éste confirmó lo que su cuerpo ya había susurrado, estaba esperando un hijo del duque, el heredero que era todo el propósito de su acuerdo, y sintió una cautelosa alegría florecer en su pecho como aquellos azafranes de afuera, frágil pero persistente, arraigándose en una tierra que parecía demasiado helada para sostener cualquier ser vivo. El duque recibió la noticia en su estudio, con Catherine de pie ante su escritorio, como una suplicante ante un magistrado, y ella observó su rostro cuidadosamente mientras pronunciaba las palabras, buscando algún destello de felicidad o calidez, encontrando en su lugar lo que había aprendido a esperar. Satisfacción, la misma expresión que podría tener al enterarse de que una negociación difícil había concluido favorablemente o de que las cuentas de la finca se habían equilibrado en el trimestre. «Son excelentes noticias», dijo él, levantándose de su silla con la cortesía formal que caracterizaba todas sus interacciones con ella, y luego, porque aparentemente se requería algún reconocimiento de la naturaleza personal del anuncio, añadió: «Tiene mi gratitud, Catherine, por cumplir con este deber de manera tan admirable». Deber, siempre el deber, la palabra que gobernaba cada aspecto de su existencia juntos, y ella asintió y murmuró algo apropiado, mientras esa frágil alegría en su pecho se enroscaba protectoramente hacia adentro, y comprendió que cualquier felicidad que encontrara en la maternidad tendría que ser suficiente en sí misma, independiente de cualquier esperanza de que este niño pudiera salvar el abismo entre ella y el hombre que lo había engendrado. Se lanzó a los preparativos con una determinación que rayaba en la desesperación, reclamando el cuarto infantil en el ala sur como su provincia y supervisando su completa transformación desde el polvoriento abandono en que lo había encontrado, encargando nuevo papel pintado con alegres escenas pastorales, seleccionando muebles de catálogos que Mary traía del pueblo, pasando horas bordando pequeños vestidos con puntadas tan pequeñas y precisas que parecían oraciones tejidas en hilo. El personal de la casa se unió a sus preparativos con un entusiasmo
que se sintió como un bálsamo para su aislamiento, la señora Hendricks, contribuyendo con vestidos de bautizo familiares de la infancia de sus propios hijos, el jardinero trayendo una cuna de madera que había tallado durante las largas tardes de invierno, y Catherine se encontró llorando por estas bondades de sirvientes que la trataban con más afecto genuino del que su propio esposo había mostrado jamás. Sin embargo, había momentos, pequeños, indefinibles momentos, que apenas se atrevía a reconocerse a sí misma, en los que levantaba la vista de su bordado o de sus consultas con el carpintero sobre las estanterías para el cuarto infantil, y encontraba al duque de pie en el umbral, con una expresión ilegible, observándola con una intensidad que le cortaba la respiración, antes de que él se diera cuenta de que ella lo había notado y se retirara detrás de ese impenetrable muro de cortesía formal, dejándola preguntándose qué pensamientos se movían detrás de aquellos ojos de cielo invernal, qué juicios u observaciones, o quizás incluso sentimientos, mantenía encerrados donde ella nunca podría alcanzarlos, y si el niño que crecía dentro de ella podría, de alguna manera imposible, transformar este acuerdo de conveniencia en algo que se pareciera al matrimonio que una vez había esperado tontamente encontrar. El duque comenzó a aparecer en la puerta de Catherine con una frecuencia que habría parecido atenta si ella no hubiera comprendido su verdadera motivación. Sus preguntas sobre su salud y comodidad se expresaban en el mismo tono formal que caracterizaba todas sus interacciones, pero el mero hecho de su presencia, 2 veces al día, ahora, a veces más, representaba un cambio tan radical respecto al estudiado distanciamiento de sus primeros meses juntos que Catherine se sintió a la vez agradecida y precavida. Agradecida porque la soledad de esas primeras semanas había sido aplastante y cualquier conexión humana, incluso una arraigada en la preocupación por el heredero en lugar de por ella misma, proporcionaba un alivio a su aislamiento. Pero precavida porque había aprendido por dolorosa experiencia a no confundir el deber con un sentimiento genuino, a no interpretar calidez en la cortesía ni cuidado en la obligación. Él le preguntaba si había descansado bien, si el médico estaba satisfecho con su progreso, si necesitaba algo para su comodidad, y ella respondía con la misma formalidad que sí, había dormido adecuadamente, que sí, el médico expresaba satisfacción, que no necesitaba nada más allá de lo que ya se le había proporcionado, y luego permanecían en un silencio incómodo hasta que él se inclinaba ligeramente y se marchaba. Todo el intercambio realizado con la precisión forzada de una negociación diplomática. Sin embargo, incluso en estos breves encuentros, Catherine comenzó a notar pequeños detalles que perturbaban los cuidadosos límites que había trazado alrededor de su corazón. La forma en que sus ojos se detenían en su rostro, como si buscaran alguna señal de angustia que ella no reconocería verbalmente. La tensión en sus hombros que sugería que su preocupación no era del todo el interés desapegado de un hombre que supervisa una valiosa inversión, el gesto a medio camino cuando una vez tropezó ligeramente en el umbral, su mano moviéndose hacia su codo antes de que se contuviera y reanudara su postura formal. Lo encontró en el cuarto infantil una tarde mientras abril daba paso a mayo. Lo descubrió de pie ante la ventana donde la última luz doraba el papel pintado pastoral que ella había seleccionado con tanto esmero, y la sorpresa de encontrarlo en este espacio que había reclamado como peculiarmente suyo la hizo detenerse en la entrada, de repente consciente de la intimidad de esta habitación con su bordado a medio terminar sobre la silla y los pequeños vestidos dispuestos sobre el tocador para su inspección.
Su gracia, dijo ella, y él se volvió con una expresión que no pudo interpretar del todo, algo casi vulnerable en su rostro antes de que la familiar reserva descendiera como una cortina. Perdone la intrusión, dijo él, aunque no hizo ningún movimiento para irse, su mirada recorriendo las transformaciones que ella había obrado en este espacio, la evidencia de sus esperanzas manifestada en tela, muebles y una cuidadosa decoración. Deseaba ver, es decir, quería asegurarme de que todo fuera adecuado. La palabra quedó suspendida entre ellos, tan insuficiente para lo que los rodeaba, y Catherine entró lentamente en la habitación, como quien se acerca a un caballo asustadizo, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacerlo huir de vuelta a la seguridad de su estudio y sus libros de contabilidad. «Es más que adecuado», dijo ella en voz baja, y luego, porque algo en su rostro invitaba a la honestidad, añadió, «Es todo lo que podría desear para nuestro hijo». Lo vio estremecerse ligeramente ante el pronombre posesivo, nuestro hijo, como si las palabras llevaran un peso que no había anticipado, y por un momento algo pasó entre ellos en esa luz dorada, algo que se sintió casi tierno, un reconocimiento de que, fuera cual fuera la naturaleza de su acuerdo, estaban unidos en esta creación de una nueva vida. Pero entonces él carraspeó, y el momento se fracturó como el cristal, y él se inclinaba de nuevo, murmurando algo sobre no molestarla más, y ella se quedó sola una vez más entre los pequeños vestidos y las esperanzas cuidadosamente bordadas, preguntándose qué se podría haber dicho si alguno de los dos hubiera tenido el valor de hablar más allá de los confines del deber y el decoro que gobernaban cada una de sus interacciones. El verano llegó con una calidez que transformó Ashmore Hall en algo que Catherine no había imaginado durante aquellos helados meses de invierno. La madreselva trepaba por los muros del jardín y las rosas florecían en profusión a lo largo de la terraza sur. Y con la estación llegaron sutiles cambios en el comportamiento del duque que ella observó con la cuidadosa atención de alguien que ha aprendido a no confiar en las apariencias, pero que no puede reprimir del todo el peligroso susurro de la esperanza. Él comenzó a aparecer en la puerta de su alcoba cada mañana justo después del desayuno, vestido para montar a caballo, pero con una vacilación que parecía contradecir su porte formal, y le preguntaba, siempre con esa exasperante cortesía, si desearía acompañarlo en un breve paseo por los terrenos, alegando con una autoridad médica que ella sospechaba que él había inventado, que el aire fresco y el ejercicio suave eran beneficiosos para el niño. Y aunque Catherine reconocía que estas invitaciones provenían de su preocupación por el heredero y no de un deseo por su compañía, se encontraba aceptándolas porque la alternativa era otro día a solas, con solo sus pensamientos, su bordado y la cuidadosa gestión de una esperanza que amenazaba constantemente con desbordarse. Sus conversaciones durante estos paseos seguían siendo obstinadamente superficiales, discusiones sobre el clima, los terrenos de la finca y el progreso de varios proyectos de reparación que él había emprendido. Sin embargo, el simple hecho de su presencia a su lado, el sonido de su voz hablando de cosas mundanas, el roce ocasional de su manga contra la de ella en los estrechos senderos del jardín. Estos pequeños contactos se acumulaban como gotas de agua que llenan lentamente una vasija que Catherine había creído permanentemente vacía, y se advertía a sí misma severamente contra el interpretar un significado en cortesías que no eran más que la razonable preocupación de un hombre por el recipiente que llevaba a su heredero.
Sin embargo, su traicionero corazón se negaba a escuchar estas advertencias. Comenzó a notar otros cambios que no podía descartar tan fácilmente como deber hacia el niño. Libros que aparecían en la mesa junto a su sillón favorito en el salón de la mañana, volúmenes de poesía y filosofía que coincidían con intereses que ella solo había mencionado de pasada durante sus forzadas conversaciones en la cena, y sus comidas favoritas apareciendo con creciente frecuencia en la mesa, a pesar de su certeza de no haber declarado nunca explícitamente estas preferencias. Pequeñas observaciones que el duque debió haber hecho y sobre las que actuó sin anunciarlo ni reconocerlo, gestos tan sutiles que podría haberlos imaginado de no ser por su acumulación. El personal de la casa seguramente también había notado estos cambios. La señora Hendricks permitiéndose una pequeña sonrisa cuando Catherine mencionaba los libros, Mary tarareando alegremente mientras le arreglaba el cabello, y Catherine quería advertirles a todos contra la esperanza, explicarles que la amabilidad no era amor y la atención no era afecto, pero no podía formar las palabras porque una parte de ella, la parte que intentaba suprimir desesperadamente, se preguntaba si quizás estos gestos significaban algo más de lo que el deber exigía. La tormenta eléctrica llegó una tarde a finales de junio, extendiéndose por el campo con una violencia que parecía personal, el viento azotando la lluvia contra las ventanas y los truenos sacudiendo las antiguas piedras de Ashmore Hall. Catherine se había retirado temprano con un libro en el que no podía concentrarse, sobresaltándose cuando la puerta de su alcoba se abrió sin previo aviso para revelar al duque de pie en el umbral, su cabello despeinado y su corbata, habitualmente inmaculada, aflojada. Por un momento, simplemente se quedó allí, respirando con dificultad como si hubiera subido las escaleras corriendo, antes de que pareciera recomponerse y dijera, con un intento de su formalidad habitual, que fue traicionado por el temblor en su voz. Deseaba asegurarme de que la tormenta no la hubiera angustiado, de que usted y el niño estuvieran bien. Y Catherine vio en su rostro algo crudo y desprotegido, un miedo que parecía desproporcionado a la situación, una preocupación que no podía explicarse por completo por la inquietud por su heredero, y dijo suavemente: «Estamos bien, su gracia, de verdad». Y por un momento, que se extendió entre ellos como seda tensa, él permaneció allí, sus ojos sosteniéndolos de ella con una intensidad que le cortó la respiración, antes de inclinarse ligeramente y retirarse, dejándola sola con la tormenta y la peligrosa e imposible esperanza de que quizás su preocupación no fuera enteramente por el niño después de todo. El hombre que Catherine vislumbraba en momentos de descuido se parecía tan poco al frío desconocido con el que se había casado, que comenzó a preguntarse si alguna vez lo había visto de verdad. Si la cuidadosa formalidad del duque no era su naturaleza, sino una armadura que se había puesto hacía tanto tiempo que había olvidado lo que protegía. Y esta comprensión no llegó a través de una única revelación, sino a través de la lenta acumulación de pequeños momentos que el verano trajo como ofrendas a sus pies, cada uno una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Fue testigo de una sonrisa una tarde en la biblioteca, cuando él se creía no observado, una genuina expresión de placer mientras pasaba los dedos por los lomos de libros recién adquiridos, los volúmenes que ella reconoció como los que se habían vendido meses antes para saldar alguna deuda apremiante, y la alegría en su rostro al verlos regresar era tan desprotegida, tan absolutamente diferente de su reserva habitual, que Catherine sintió como si estuviera viendo algo prohibido,
un momento privado de felicidad que iluminaba cuán raramente le llegaban tales momentos. Su mano estabilizándola en las escaleras se volvió familiar durante julio, a medida que su equilibrio cambiaba con el crecimiento del niño, y mientras otro hombre habría ofrecido tal ayuda con cortesía casual, el toque del duque transmitía una gentileza que parecía contradecir su cuidadosa distancia en todos los demás asuntos. Sus dedos cálidos a través de la tela de su manga, su otra mano flotando cerca de su espalda, como si no pudiera confiar del todo en que ella estaba estable, como si no pudiera soportar retirar su apoyo incluso después de que el peligro de tropezar hubiera pasado, y Catherine se encontraba inventando razones para usar esas escaleras en particular, atraída por estos breves momentos de contacto como una mujer hambrienta por el sustento. Los sirvientes hablaban de él con una reverencia que la desconcertaba, hasta que la señora Hendricks, envalentonada quizás por la evidente soledad de Catherine, comenzó a compartir fragmentos de historia durante sus consultas matutinas sobre asuntos domésticos. Historias de cómo el duque anterior había sido un hombre de apetitos magníficos y juicio catastrófico que había despilfarrado en el juego 3 generaciones de cuidadosa administración en menos de una década, y cómo el actual duque apenas tenía 20 años cuando heredó un título sinónimo de deshonra y deudas que habrían quebrado a la mayoría de los hombres, y cómo había pasado los siguientes 8 años sacrificándolo todo, su orgullo, su juventud, incluso sus perspectivas de un matrimonio basado en el afecto, para restaurar lo que su padre había destruido, vendiendo tesoros pieza por pieza, despidiendo al personal que conocía desde la infancia, viviendo con una austeridad que rayaba en la privación, mientras reconstruía lenta y dolorosamente la reputación y los recursos de la finca. Estas revelaciones arrojaron una luz diferente sobre su matrimonio con ella, transformando lo que Catherine había entendido como un pragmatismo mercenario en algo más complejo, el sacrificio final en una larga serie de rendiciones, y comenzó a preguntarse si su distancia no provenía de la indiferencia, sino de la vergüenza, si se mantenía alejado no porque no le importara, sino porque se creía indigno de ser amado. Un hombre que se había vendido para salvar el legado de su familia y no podía perdonarse a sí mismo por la transacción, incluso mientras honraba sus términos con una escrupulosa atención a la comodidad y el bienestar de ella. El corazón de Catherine, que había guardado tan cuidadosamente contra el dolor de amar a alguien que se casó con ella por dinero en lugar de por sentimientos, comenzó su peligrosa labor a pesar de todos sus esfuerzos por evitarlo, la esperanza echando raíces en las pequeñas bondades y los momentos de descuido, y se encontró atrapada entre la sabiduría de la autoprotección y la terrible y convincente posibilidad de que quizás la frialdad del duque no fuera rechazo, sino la contención desesperada de un hombre que creía no tener derecho a la calidez, ninguna pretensión de afecto más allá de lo que el deber exigía. Y no sabía qué dolería más, seguir creyéndose no amada, o esperar que bajo su cuidadosa distancia yacieran sentimientos que él nunca se permitiría expresar. La tarde llegó con esa peculiar cualidad dorada que el final del verano a veces ofrece como compensación por su inminente partida. El sol colgaba bajo sobre los jardines de Ashmore y proyectaba largas sombras sobre los rosales donde Catherine había empezado a pasear en las horas más frescas, encontrando consuelo entre las flores que no le pedían nada más que admiración. Estaba examinando un espécimen particularmente hermoso, de pétalos rosa pálido con bordes de un rosa más intenso,
cuando se dio cuenta de la presencia del duque detrás de ella. Su acercamiento fue tan silencioso que no lo habría notado si los pájaros del atardecer no hubieran cesado de repente su canto, y cuando se volvió, lo encontró de pie en la puerta del jardín con una expresión que no pudo descifrar, algo entre resolución y resignación. Y él dijo, su voz con una extraña formalidad, incluso en este entorno informal: ¿Puedo acompañarla, Catherine? Usando su nombre de pila tan raramente que el sonido de sus labios hizo que se le contuviera la respiración. Ella asintió, incapaz de confiar en su voz, observando cómo se acercaba con esa gracia cuidadosa que imprimía a todos sus movimientos, aunque notó una tensión en sus hombros que hablaba de alguna lucha interna. Durante varios momentos permanecieron juntos en silencio, aparentemente admirando las rosas, aunque Catherine era agudamente consciente de cada respiración que él tomaba, de cada pequeño cambio de su peso, de la forma en que sus manos se entrelazaban detrás de su espalda, como si no confiara en ellas de otro modo, hasta que se encontró diciendo palabras que no había planeado, que ni siquiera sabía que estaba pensando, hasta que surgieron. Es usted infeliz, su gracia, lo he visto en su rostro cuando cree que nadie lo observa, y me pregunto si es el acuerdo entre nosotros lo que le causa tan evidente angustia, si mi presencia aquí es un recordatorio diario de todo lo que se vio obligado a sacrificar. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, deseó recuperarlas, aterrorizada de lo que su respuesta pudiera revelar, pero incapaz de seguir existiendo en este estado de cuidadosa ignorancia, y vio cómo algo se resquebrajaba en su compostura cuidadosamente mantenida. Sus manos cayeron a sus costados y sus ojos se cerraron brevemente, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando habló, su voz era cruda, con una honestidad que parecía dolerle. Se equivoca por completo sobre la causa de mi infelicidad, aunque supongo que no le he dado ninguna razón para entender la verdad. No le he dado nada más que distancia y deber cuando usted merecía. Hizo una pausa, pareciendo luchar con palabras que salían con evidente dificultad. Usted habla de sacrificio, pero no entiende nada de lo que realmente he renunciado, nada del peso que cargo cada día sabiendo que la compré como si fuera una propiedad, que tomé a una mujer de gracia, bondad e inteligencia y la reduje a una transacción, que me casé con usted por la fortuna de su padre y al hacerlo perdí todo derecho a cualquier cosa más allá de lo que nuestro acuerdo estipulaba. Catherine se quedó helada, oyendo en sus palabras no la confesión que había esperado, sino algo mucho más complejo, capas de vergüenza y autorreproche que arrojaban una luz completamente nueva sobre sus meses de distancia, y dijo suavemente, con cuidado: «Usted habla de derechos perdidos, pero no entiendo qué cree haber renunciado más allá de lo que cualquier matrimonio concertado implica». Él se rió entonces, un sonido completamente desprovisto de humor, amargo y autocrítico, y dijo: «He renunciado al derecho a esperar que usted pudiera verme alguna vez como algo más que el hombre que necesitaba su dinero con la suficiente desesperación como para casarse con usted por él. El derecho a imaginar que su amabilidad hacia mí proviene de algo más que el deber o quizás la piedad. El derecho a...» Y aquí su voz bajó tanto que ella tuvo que inclinarse para oírlo. «El derecho a amarla como he llegado a hacerlo, sin esperanza y por completo, y con pleno conocimiento de que nunca podré merecer que tal amor me sea devuelto». Y las palabras quedaron suspendidas entre ellos en la luz dorada, imposibles y transformadoras, y Catherine
sintió que el mundo se inclinaba y se reacomodaba. Todo lo que había entendido sobre su matrimonio se revelaba como incompleto. Vio en su rostro la vulnerabilidad de la exposición absoluta, el terror de haber revelado lo que claramente nunca tuvo la intención de confesar, y entonces él se estaba retirando, física y emocionalmente, retrocediendo y diciendo con un desesperado intento de su formalidad habitual: «Perdóneme, no debería haber hablado así. La he angustiado cuando necesita paz y calma por el bien del niño. Por favor, olvide mis palabras, yo». Pero Catherine le tomó la mano antes de que pudiera retirarse por completo, sus dedos cerrándose alrededor de los de él, con una audacia nacida de una súbita comprensión, y aunque aún no confiaba en sí misma para nombrar lo que sentía, lo que florecía en su pecho como las rosas que los rodeaban, le sostuvo la mirada y dijo: «No me pida que olvide las que pueden ser las únicas palabras verdaderas que me ha dicho jamás». Y se quedaron allí, mientras el sol descendía y el jardín se enfriaba a su alrededor, conectados por la mano de ella sobre la de él, y por la frágil y aterradora posibilidad de que quizás ninguno de los dos estuviera tan solo como había creído. En los días que siguieron a su encuentro en el jardín, Catherine comprendió que había estado inmersa en un magnífico acto de autoengaño, diciéndose a sí misma que permanecía emocionalmente desvinculada de su matrimonio, mientras su corazón había estado llevando a cabo su propia y silenciosa rebelión, enamorándose de su esposo a través del peso acumulado de pequeñas bondades y momentos de descuido. Su confesión no había creado sus sentimientos, sino que había iluminado lo que había estado creciendo en secreto, como bulbos plantados en la oscuridad que de repente irrumpen a través de la tierra hacia la luz del sol. Se encontró atrapada en un peculiar tormento. Saber que él la amaba mientras creía que ella nunca podría corresponder verdaderamente a tal sentimiento, que nunca podría convencerlo de que su amor no nacía de la gratitud o el deber, sino de un afecto genuino por el hombre que había descubierto bajo su armadura de formalidad, y la imposibilidad de salvar este abismo de mutua indignidad parecía casi cruel en su simetría. Dos personas que se amaban pero no podían creerse dignas de ser amadas, girando una alrededor de la otra como cuerpos celestes mantenidos a distancia por fuerzas que ninguno podía controlar. Yacía despierta durante largas noches, luchando con el conocimiento que ahora vivía en su pecho como algo con peso y sustancia, examinándolo desde todos los ángulos como si pudiera descubrir alguna verdad que se le había escapado, alguna forma de avanzar a través del laberinto de su malentendido, pero cada camino parecía bloqueado por el pecado original de su acuerdo, el hecho de que él se había casado con ella por dinero y ella había aceptado sabiéndose comprada. ¿Y cómo podría confiarse en un amor construido sobre tales cimientos? ¿Cómo podría alguno de los dos creer que los sentimientos profesados por el otro no estaban de alguna manera distorsionados por la culpa, la obligación o la simple necesidad humana de calidez en la proximidad? Y sin embargo, cuando recordaba la crudeza en su voz al hablar de derechos perdidos, la vulnerabilidad en sus ojos al confesar lo que claramente nunca tuvo la intención de revelar, no podía descartar sus palabras como algo menos que la verdad, dolorosa y absoluta. Y esta certeza luchaba con su convicción de que él merecía algo mejor que la hija de un mercader que no aportaba a su unión más que oro, que su confesión había nacido de alguna debilidad temporal de la que seguramente llegaría a arrepentirse. El otoño llegó temprano ese año, o quizás Catherine simplemente notó su llegada con mayor agudeza,
sintonizada ahora con el simbolismo y la metáfora de maneras que no lo había estado antes. Observó cómo el jardín donde él había hablado comenzaba su lenta transformación de la abundancia al descanso, las rosas dejando caer sus pétalos como lágrimas, las hojas adquiriendo colores que parecían casi violentos en su belleza, como si la naturaleza misma estuviera demostrando cómo los finales y los comienzos existían en una conversación perpetua. Se encontró tocando el lugar en su abdomen donde crecía el niño, hablando en silencio a esta vida que llevaba, prometiendo ser suficiente, proporcionar suficiente amor para compensar todas las complicaciones y tristezas del mundo adulto. Y decidió, con una resolución nacida de la desesperación, que se contentaría con cualquier pedazo de sí mismo que el duque eligiera compartir, que no lo cargaría con sus propios sentimientos imposibles, que la amistad y la camaradería serían suficientes, aunque su corazón traidor insistiera en lo contrario, susurrando que quizás, con tiempo y paciencia, podrían encontrar su camino a través del laberinto de la vergüenza y la indignidad hacia algo parecido a la gracia. Aunque no se permitió esperar demasiado abiertamente, no se atrevió a imaginar un futuro donde el amor existiera sin la sombra de su acuerdo oscureciendo cada momento tierno. Y así se movió a través de los días cada vez más cortos con este conocimiento guardado cerca y en secreto, amándolo en silencio mientras él la amaba desde su propia y cuidadosa distancia. Dos personas unidas por la ley y las circunstancias y el niño que crecía entre ellos, atrapados en una tragedia de su propia creación, incapaces de salvar el pequeño e imposible espacio que separaba al solitario del amado. El cambio llegó una mañana en que el otoño se había asentado por completo sobre Ashmore, el aire con esa particular nitidez que hablaba de la rendición absoluta del verano. Catherine se despertó con una sensación que no pudo identificar de inmediato, algo que no era exactamente dolor, sino una incorrección en su cuerpo que la hizo permanecer muy quieta, como si la quietud misma pudiera evitar que lo que estaba comenzando continuara. Cuando finalmente se levantó y vio la mancha en su camisón, comprendió con una terrible claridad que aquello que más había temido se estaba anunciando. Y su grito hizo que su doncella viniera corriendo, el rostro de la joven perdiendo el color ante lo que vio. En menos de una hora, la casa había pasado de su habitual calma ordenada a un caos apenas reprimido. La señora Henderson, el ama de llaves, despachó a lacayos en busca de la partera y luego del médico, cuando la expresión de la partera se tornó grave. Catherine se encontró confinada en la cama por fuerzas tanto físicas como autoritarias. El dolor que había comenzado como una incorrección ahora se agudizaba en algo con bordes e insistencia. A través de la niebla de su creciente miedo, se dio cuenta de la presencia del duque, no en su alcoba, donde el decoro se lo prohibía, sino en el pasillo de afuera. Podía oír su voz, aunque no sus palabras. El tono transmitía una urgencia apenas contenida que podría haberla consolado si no hubiera estado tan aterrorizada. La partera hablaba con tópicos tranquilizadores que no engañaban a nadie. Sus manos expertas realizaban exámenes, mientras su rostro revelaba lo que sus palabras ocultaban. El médico, cuando llegó, trajo consigo un aire de grave preocupación que se posó sobre la habitación como un manto fúnebre, y consultó con la partera en susurros que Catherine se esforzó por oír, pero no pudo descifrar. Y todo el tiempo, la incorrección en su cuerpo se intensificaba. Su hijo, que se había estado moviendo con una vida tan vigorosa, ahora estaba ominosamente quieto. Se encontró negociando con Dios, o el destino, o cualquier fuerza que gobernara tales cosas, prometiendo cualquier cosa, todo,
Si tan solo esto pudiera detenerse. Si tan solo pudiera regresar al día de ayer, cuando su mayor preocupación era la imposible distancia entre ella y su esposo. Oyó a través de la puerta la voz del duque alzándose en un tono que nunca le había escuchado, exigiendo que lo dejaran entrar, exigiendo saber qué estaba pasando. La firme negativa de la señora Henderson fue seguida por su aquiescencia, aunque podía oír sus pasos, el ritmo constante de sus botas en el suelo del pasillo, como un latido externo a su propio cuerpo. Y a medida que avanzaba el día y la luz otoñal a través de sus ventanas pasaba de dorada a gris, el cielo se oscurecía con nubes que se acumulaban en torres de pizarra y hierro, y el viento comenzó a levantarse, presionando contra las viejas ventanas hasta que traquetearon en sus marcos, y las primeras gotas de lluvia golpearon el cristal como acusaciones. Catherine comprendió que la naturaleza misma estaba reflejando la catástrofe que se desarrollaba dentro de su cuerpo. La tormenta que se acumulaba afuera reflejaba la que arrasaba su carne. Podía oír a los sirvientes moverse por la casa con una urgencia silenciosa, sus susurros atravesando paredes que de repente parecían delgadas como el papel. Y aún así, el duque caminaba de un lado a otro más allá de su puerta, su vigilia ininterrumpida. Y una vez, cuando ella gritó, él intentó entrar de nuevo y escuchó la severa negativa del médico y luego su voz, rota por algo que podría haber sido angustia, diciendo: «Díganle que estoy aquí, díganle que no me iré». Y las palabras la alcanzaron a través de su miedo y su dolor, como un salvavidas lanzado sobre aguas oscuras. Y se aferró a ellas mientras la tormenta exterior se intensificaba y la crisis dentro de su cuerpo avanzaba hacia su inevitable conclusión. La pérdida llegó con el trueno, o quizás así es como Catherine lo recordaría después, la forma en que la memoria fusiona lo físico y lo metafórico hasta que se vuelven indistinguibles. Pero en el momento solo había un dolor que trascendía cualquier cosa que hubiera imaginado posible, una sensación desgarradora que parecía partir no solo su cuerpo, sino su propia concepción de sí misma. A través del rugido en sus oídos, escuchó voces que hablaban en tonos que comunicaban lo que las palabras no podían. Las oraciones murmuradas de la partera, las instrucciones secas del médico, y en algún lugar más allá de la puerta, la voz del duque alzada en algo entre la exigencia y la súplica. Entonces el dolor alcanzó un crescendo que arrancó de su garganta un sonido que no reconoció como propio, y en el terrible silencio que siguió, supo con una certeza que trascendía toda explicación que la vida que había llevado ya no era viable, que el niño que había amado, por el que había temido y en el que había depositado sus esperanzas, se había deslizado más allá del velo que separa el ser del no ser. El pronunciamiento del médico, cuando llegó, fue simplemente la confirmación de lo que su cuerpo ya le había dicho. Las palabras formales: «Lo lamento profundamente, su gracia, el niño no pudo salvarse», cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Catherine se oyó a sí misma hacer un sonido que no era ni palabra ni grito, sino algo más primitivo, el lamento del duelo que vive en las partes más antiguas de la conciencia humana. A través de la neblina de su angustia, fue vagamente consciente de la conmoción más allá de la puerta de su alcoba, la voz del duque que no admitía negativa, y entonces él estaba allí, a pesar de todo decoro y protocolo, apartando las protestas del médico para llegar a su lado. Vio su rostro despojado de cada cuidadosa máscara que había usado, vio la devastación escrita allí en líneas y sombras, e intentó formar palabras, disculparse, pedir perdón por fallar en el único propósito
que había justificado su presencia en su vida, pero lo que surgió fue solo lo siento tanto, no pude. Y su voz se quebró ante la imposibilidad de articular la magnitud de su fracaso. El duque se quedó helado junto a su cama, como si se hubiera convertido en piedra, sus ojos moviéndose entre el rostro de ella y la partera que se ocupaba de las terribles secuelas de la pérdida. Catherine lo vio registrar la realidad de lo que había ocurrido, vio algo en él resquebrajarse y astillarse, y cuando finalmente se movió, fue para hundirse en la silla junto a su cama, con una pesadez que sugería que sus piernas ya no lo sostenían. La habitación se vació lentamente, mientras el médico y la partera completaban sus necesarias atenciones, sus voces suaves, con una simpatía que se sentía como papel de lija contra los nervios expuestos de Catherine. Y entonces ella y el duque quedaron solos con su dolor y el fantasma de lo que podría haber sido. Catherine volvió su rostro hacia la ventana, donde la tormenta rugía con furia intacta, los relámpagos iluminando la habitación en destellos crudos que representaban todo en contrastes absolutos de luz y sombra. Pensó en el cuarto infantil que habían preparado juntos, la ropita doblada en los cajones, la cuna que permanecería por siempre vacía, y nuevas lágrimas brotaron, aunque se creía incapaz de producir más. Y susurró de nuevo en la oscuridad, puntuada por los truenos: «Perdóneme, le he fallado en todo». Sus palabras apenas audibles, pero cargadas con el peso de la desolación absoluta, la certeza de que no sólo había perdido al niño, sino cualquier derecho a la consideración de su esposo. Y el duque se sentó inmóvil a su lado, su silencio más terrible de lo que cualquier recriminación podría haber sido. Catherine se despertó con la luz gris del amanecer y encontró al duque todavía en la silla junto a su cama. Su ropa de noche arrugada, su corbata aflojada, su rostro con las marcas de una noche en vela. Se dio cuenta con sorda sorpresa de que no había salido de su alcoba en absoluto, que había mantenido su vigilia durante todas las oscuras horas, mientras ella entraba y salía de un sueño febril, atormentado por sueños de cunas vacías y un silencio acusador. Cuando él vio sus ojos abiertos, se inclinó hacia adelante con una intensidad que la sobresaltó, preguntando por su dolor, sus necesidades, llamando a su doncella con un gesto perentorio que hizo que la chica corriera a buscar agua y sábanas limpias. Durante los días que siguieron, mientras su cuerpo comenzaba su lenta recuperación física y su espíritu permanecía destrozado, el duque no se marchó, excepto cuando el decoro lo exigía absolutamente. E incluso entonces se instalaba en la sala de estar contigua, donde ella podía oírlo caminar de un lado a otro, una inquietud enjaulada que hablaba de tormentos que ella no podía comprender. Cuando intentó disculparse de nuevo, las palabras saliendo de ella en fragmentos rotos sobre su fracaso e indignidad, él la interrumpió con una brusquedad que era casi violencia, diciendo: «No hablará así, se lo prohíbo», su voz cruda con algo que no pudo identificar. Ella se retiró a un silencio confuso, incapaz de reconciliar su presencia con lo que había esperado, que era el abandono o, en el mejor de los casos, el frío cumplimiento del deber. A medida que el segundo día se convirtió en el tercero y luego en el cuarto, su devota atención continuó sin cesar, y ella se encontró observándolo con una incomprensión desconcertada. A este hombre que le leía libros que de alguna manera sabía que le encantaban, que sostenía la taza mientras ella bebía porque sus manos temblaban demasiado para manejarla, que despedía a los sirvientes para poder atender su comodidad con sus propias manos,
en gestos que desafiaban toda convención de rango y decoro. Finalmente, al quinto día, cuando sus fuerzas habían regresado lo suficiente para un pensamiento coherente, si no para la esperanza, reunió su valor y pronunció la verdad que había estado creciendo en su mente como una terrible certeza, diciendo: «Debería enviarme lejos. He demostrado no estar a la altura del propósito por el que se casó conmigo. No puedo darle el heredero que necesita». Y observó su rostro mientras hablaba, esperando el alivio o el acuerdo que confirmaría su inutilidad. Pero en cambio, vio cómo su expresión se transformaba en algo casi salvaje. Se levantó de su silla con tal brusquedad que ésta chirrió contra el suelo y se dirigió a la ventana, donde se quedó de espaldas a ella, con los hombros rígidos, sus manos agarrando el alféizar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente habló, su voz era tan espesa por la emoción que apenas la reconoció como suya, y dijo: «¿Cree que eso es lo que quiero? ¿Cree que eso es lo que me importa?». Se volvió para mirarla entonces, y ella vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, una desnudez de sentimiento que despojaba todas las cuidadosas defensas, y dijo con una ferocidad que parecía arrancada de lo más profundo de su ser: «No me importa nada el heredero, ¿me entiende? Nada. Cuando pensé que podría perderla, cuando estuve fuera de esa puerta escuchando su sufrimiento sin poder hacer nada, habría cambiado esta finca, este título, todo lo que poseo, por su seguridad». Catherine lo miró con absoluta incomprensión, incapaz de procesar palabras que contradecían todo lo que había creído sobre su acuerdo, sobre sus sentimientos, sobre su lugar en su vida. Y susurró: «No lo entiendo», y vio algo parecido a la angustia cruzar sus rasgos mientras él volvía a su lado y se hundía en la silla como si sus piernas ya no lo sostuvieran. Y dijo más bajo, pero con no menos intensidad: «No, veo que no, y quizás ese es mi fracaso, que me he ocultado tan bien que no puede ver lo que se ha vuelto devastadoramente claro para mí». Catherine yacía contra las almohadas, observándolo con ojos que aún tenían la cualidad vidriosa del dolor y el agotamiento. Y dijo con la terrible honestidad que llega cuando uno lo ha perdido todo y por lo tanto no le queda nada que proteger: «No necesita fingir tal preocupación, entiendo la naturaleza de nuestro acuerdo, siempre lo he entendido, y la libero de cualquier obligación de fingir emociones que no siente». Lo vio estremecerse como si lo hubiera golpeado, vio en su expresión algo que parecía casi dolor, y él se levantó bruscamente y se dirigió de nuevo a la ventana, como si no pudiera soportar mirarla mientras hablaba. Cuando sus palabras llegaron, eran bajas y ásperas, raspadas hasta quedar en carne viva por una emoción que ya no intentaba contener, y dijo: «Usted no entiende nada, Catherine, absolutamente nada, y esa es mi culpa, mi fracaso, porque he sido un cobarde que se escondió detrás del deber y el decoro, cuando la verdad es que en algún momento, entre la primavera, cuando me habló del niño, y el verano, cuando paseamos por los jardines, todo cambió para mí. El deber se convirtió en algo completamente diferente, se convirtió en devoción, se convirtió en un sentimiento que no tenía derecho a reclamar y que no sabía cómo expresar». Catherine sintió que su corazón comenzaba a latir con una intensidad dolorosa. Sintió que los cuidadosos muros que había construido alrededor de su esperanza comenzaban a resquebrajarse, pero no podía permitirse creer. No podría sobrevivir a la devastación de malinterpretarlo. Y susurró: «¿Qué está diciendo?». Él se apartó de la ventana para mirarla, y ella vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Este hombre que parecía tallado en mármol cuando lo conoció,
Y él dijo: «Estoy diciendo que cuando estuve fuera de esa puerta escuchándola sufrir, cuando el médico salió con su rostro grave, y pensé por un momento terrible que me diría que usted se había ido, supe con absoluta claridad que perder al niño no era lo que me aterrorizaba, era perderla a usted, Catherine, a usted. Y me di cuenta entonces de lo que había sido demasiado ciego o demasiado terco para admitir antes, que es que la amo con una intensidad que me deshace, que hace que cada cuidadosa defensa que alguna vez construí sea completamente inútil». Y las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta, enviando ondas a través de todo lo que Catherine había creído sobre su matrimonio, sobre sus sentimientos, sobre su lugar en su vida. Se oyó a sí misma hacer un sonido que era mitad risa y mitad sollozo, la incredulidad y la esperanza desesperada luchando dentro de ella, y dijo: «Pero usted se casó conmigo por mi dote, por la finca, necesitaba un heredero, nunca quiso». Él cruzó hasta su cama en 3 zancadas rápidas y se arrodilló junto a ella con una falta de respeto por la dignidad que hablaba más claramente que cualquier palabra, y le tomó la mano entre las suyas, y ella sintió el temblor en sus dedos. Y él dijo: «Sí, me casé con usted por esas razones. No mentiré sobre nuestro comienzo. Pero, Catherine, escúcheme, oiga lo que le estoy diciendo, que en algún momento de los meses de nuestro matrimonio me enamoré de mi esposa, verdadera y completamente, y me creí indigno de su amor a cambio. Creí que nunca podría sentir nada más que obligación hacia un hombre que la había comprado tan mercenariamente, y por eso intenté contentarme con cualquier pedazo de usted que pudiera ofrecerme. Intenté ocultar la magnitud de lo que sentía, porque no tenía derecho a cargarla con ello». Catherine lo miró a través de lágrimas que desdibujaban sus rasgos en contornos suaves, y sintió que algo se abría en su pecho, algo que no era dolor sino su opuesto, el terrible y hermoso dolor de la esperanza reivindicada, y susurró: «¿Me ama?», convirtiéndolo en una pregunta porque necesitaba oírlo decirlo de nuevo, necesitaba la confirmación de que esto no era un sueño febril o una fantasía. Y él dijo con feroz certeza: «La amo, Catherine, la amo más que esta finca, más que cualquier título o heredero, más que mi propia vida. Y perder a nuestro hijo me rompe el corazón, pero perderla a usted me habría destruido por completo». Los días que siguieron se convirtieron en un período de sanación diferente a todo lo que Catherine había imaginado posible, pues el duque no se retiró tras sus muros formales una vez hecha su confesión, sino que permaneció constantemente a su lado, una presencia a la vez tierna e inquebrantable. Se encontró aprendiendo sobre el hombre con el que se había casado, como si lo conociera por primera vez, descubriendo en sus largas conversaciones las profundidades que había mantenido ocultas tras la máscara del deber. Él le leía por las tardes, cuando sus fuerzas aún estaban demasiado mermadas para mucha actividad, su voz transformando la poesía y la prosa en algo íntimo. Y cuando las pesadillas llegaban en las horas oscuras, sueños de sangre, pérdida y cunas vacías que la despertaban con el corazón palpitante y lágrimas corriendo por su rostro, él estaba allí para abrazarla, para susurrarle palabras de consuelo contra el cabello, para compartir su propio dolor por el hijo que habían perdido. Y ella se dio cuenta con asombro de que él no lloraba simplemente a un heredero, sino a su bebé, la vida que habían imaginado, el futuro que les había sido robado. Al compartir su pena, en lugar de soportarla en aislamiento, algo cambió entre ellos,
una profundización que trascendió incluso el amor que habían confesado. A medida que la fuerza física de Catherine regresaba gradualmente con el paso de las semanas, daban cortos paseos juntos por los terrenos de la finca, y él le hablaba de cosas que nunca antes había compartido, la prodigalidad de su padre y la aplastante carga de la deuda heredada, su determinación de restaurar lo que se había despilfarrado, su vergüenza por necesitar la fortuna de ella, su miedo a que ella siempre lo viera como el hombre que la había comprado. Catherine escuchaba con un corazón que se dolía por toda la soledad que él había soportado, y le contó su propio viaje, cómo se había enamorado de atisbos y gestos, cómo se había creído no amada e indigna de amor más allá de su valor monetario. Juntos se maravillaron de los caminos paralelos que habían recorrido, cada uno amando en secreto, cada uno convencido de su propia indignidad. Y gradualmente, a través de estas conversaciones, hasta altas horas de la noche, cuando la casa dormía y se sentaban juntos frente al fuego en su sala de estar, Catherine sintió que algo dentro de ella que se había roto comenzaba a recomponerse, no en lo que había sido antes, sino en algo diferente, algo más fuerte por haber sido destrozado y rehecho. El duque parecía igualmente transformado. La rígida formalidad que lo había definido daba paso a expresiones de ternura que se volvían más naturales con la práctica. El toque tentativo de su mano en la de ella se volvió familiar. La forma en que la miraba pasó de una cuidadosa reserva a una devoción abierta. Y hubo pequeñas intimidades que reconstruyeron la esperanza entre ellos. La mañana en que él mismo le llevó el desayuno y se quedó para compartirlo. La tarde en que lo encontró llorando en silencio en el cuarto infantil que habían preparado y se acercó a él sin palabras, simplemente abrazándolo mientras él la abrazaba a ella. La noche en que le besó la frente y luego los labios con una delicadeza que hablaba de reverencia más que de simple deseo. Y a través de todo ello, Catherine sintió que emergía del duelo no hacia el olvido, sino hacia un lugar donde el dolor y el amor podían coexistir, donde la pérdida no negaba la esperanza. Vio la misma transformación en su esposo, este hombre que se había revelado como mucho más que el frío duque con el que se había casado. Y mientras el otoño se adentraba en el invierno y los árboles perdían sus hojas en preparación para el letargo y la renovación, Catherine y el duque avanzaron a través de su curación compartida día a día, construyendo algo real y duradero de las cenizas de la tragedia. El invierno llegó a Ashmore Hall, no con la amarga desolación que había marcado los primeros meses de Catherine como duquesa, sino con una cualidad de belleza cristalina que parecía reflejar la transformación que ocurría dentro de los muros de la finca. Pues mientras la nieve cubría los terrenos y el hielo trazaba delicados patrones en las ventanas, la relación entre Catherine y su esposo experimentó su propia metamorfosis. La rígida formalidad que una vez había definido cada interacción entre ellos se disolvió como la escarcha bajo el sol de la mañana, reemplazada por algo genuino y sustentador, una camaradería construida no sobre el deber, sino sobre una devoción mutua, probada por el fuego y demostrada ser verdadera. Una mañana, a principios de diciembre, el duque apareció en la sala de estar de Catherine con un montón de libros de contabilidad encuadernados en cuero, dejándolos sobre la mesa ante ella con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Cuando ella lo miró interrogante, él dijo: «Estas son las cuentas de la finca, todas ellas, cada deuda, activo y cálculo, y quiero que las veas, que entiendas completamente a lo que nos enfrentamos, porque no es simplemente mi esposa, sino mi compañera,
Catherine, y no le ocultaré nada más. Ella sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos ante este gesto de confianza, al ser invitada a la esfera masculina de las finanzas y la gestión de la finca de la que normalmente se protegía a las esposas. Juntos pasaron largas tardes revisando las cifras. El duque explicando sus estrategias de restauración, mientras Catherine, cuyo padre mercader la había educado en asuntos de negocios a pesar de la desaprobación de la sociedad, ofrecía ideas que a veces lo sorprendían y siempre lo deleitaban. Gradualmente, a través de estas sesiones, Catherine llegó a comprender no sólo la magnitud de lo que su dote había salvado, sino también la inteligencia y dedicación con que su esposo había trabajado para reconstruir lo que su padre había destruido. Y sintió un orgullo feroz por él, este hombre que había llevado tales cargas solo durante tanto tiempo. También hubo otros cambios, pequeños momentos que se acumularon en un patrón de transformación más grande, como la noche en que escuchó una risa resonar en el gran salón y se dio cuenta con sorpresa de que era su propia voz mezclada con la de él, que de alguna manera la alegría había encontrado su camino de regreso a habitaciones que sólo habían conocido el silencio y el dolor. Sus cenas se convirtieron en ocasiones para una conversación genuina en lugar de un ritual obediente. El duque le contaba historias de su infancia que revelaban al niño que había sido antes de que la responsabilidad lo endureciera. Catherine compartía recuerdos de su propia juventud y sueños que había albergado antes de aceptar que se casaría por conveniencia en lugar de por afecto. A veces, después de cenar, se sentaban juntos en la biblioteca, ella con su bordado y él con su correspondencia, y el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cómplice, la quietud de dos personas completamente a gusto en la presencia del otro. Y por la noche, cuando él acudía a su alcoba, no era por obligación, sino por deseo, una ternura entre ellos que ahora transformaba la intimidad física en algo sagrado, una expresión del amor que finalmente habían reconocido. Y Catherine se maravilló de cómo el dolor, que podría haberlos destruido, se había convertido en cambio en la forja en la que su matrimonio se había transformado de transacción en verdad, de acuerdo en devoción. Y a medida que el invierno se profundizaba y el año llegaba a su fin, comprendió con profunda gratitud que ella y su esposo no sólo estaban sobreviviendo a su pérdida, sino descubriendo en sus secuelas una profundidad de conexión que nunca había imaginado posible. La primavera regresó a Ashmore Hall con una gentileza que parecía intencionada, como si la naturaleza misma entendiera que esta estación tenía un significado particular para quienes habitaban dentro de los muros de la finca. Catherine se despertó una mañana a finales de marzo y encontró a su esposo ya despierto a su lado, observándola con una expresión de tan tierna devoción que se le cortó la respiración. Cuando le preguntó en qué pensaba, él dijo simplemente: «En que estoy agradecido por cada mañana que me despierto y te encuentro aquí». Y ella comprendió que él también sentía el peso simbólico de la llegada de la primavera, esta estación que una vez había traído esperanza en forma de nueva vida, solo para terminar en devastación. Sin embargo, ahora la enfrentaban juntos, transformados por todo lo que habían soportado y superado. A medida que los días se alargaban y el calor volvía a la tierra, Catherine y el duque pasaban largas horas conversando sobre su futuro, discusiones que habrían sido impensables en los primeros meses de su matrimonio, cuando el deber había definido cada interacción.
Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la finca donde los azafranes brotaban a través de los últimos restos de nieve, el duque se detuvo de repente y se volvió hacia ella con una solemnidad inusual, y dijo: «Catherine, necesito que entienda algo con absoluta certeza. Usted es suficiente, siempre ha sido suficiente, y ya sea que seamos bendecidos con hijos o no, mi amor por usted no depende de herederos, deberes o cualquier propósito más allá del simple hecho de que usted es usted». Ella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ante esta declaración, ante la libertad que ofrecía del peso de la expectativa que había llevado desde que aceptó su propuesta, y respondió que lo amaba no por su título o su finca, sino por el hombre que se había revelado ser, la persona detrás de la máscara formal que había usado durante tanto tiempo. Se quedaron allí, entre las flores de primavera, abrazándose mientras el mundo se renovaba a su alrededor. Y en ese momento, Catherine sintió que algo cambiaba dentro de ella, una liberación final del miedo y la vergüenza que habían persistido desde la pérdida de su hijo. Comprendió que habían construido algo real y duradero de las cenizas de la tragedia, que su matrimonio se había transformado de transacción en verdad, de acuerdo en la más profunda devoción. Más tarde esa semana, el duque sugirió que plantaran algo en el jardín como un memorial a lo que habían perdido, y juntos eligieron No me olvides por su delicada belleza y significado simbólico. En una tarde templada con nubes flotando en un cielo azul pálido, se arrodillaron juntos en la tierra, sus manos trabajando lado a lado para crear un pequeño jardín en un rincón tranquilo cerca del viejo roble. Mientras trabajaban, el duque habló del duelo y la memoria, de honrar la pérdida sin ser definido por ella, de llevar el dolor junto a la alegría en lugar de permitir que eclipsara toda la luz. Catherine añadió sus propias reflexiones sobre cómo la tragedia se había convertido inesperadamente en el catalizador de su transformación, cómo el peor momento de su vida la había llevado paradójicamente a la conexión más profunda que jamás había conocido. Y cuando los no me olvides estuvieron plantados, se sentaron juntos en la hierba, a pesar de la impropiedad de que un duque y una duquesa se sentaran en el suelo como gente común, y se hicieron promesas mutuas sobre la vida que construirían, un futuro centrado no en el deber, los herederos o las expectativas de la sociedad, sino en su amor y compañerismo, en crear un hogar lleno de calidez, honestidad y el tipo de devoción que sobrevive incluso a las estaciones más oscuras. Y mientras la primavera se asentaba sobre Ashmore Hall, trayendo consigo la eterna promesa de renovación, Catherine comprendió con profunda gratitud que a ella y a su esposo se les había dado un don precioso, la oportunidad de empezar de nuevo, no como extraños unidos por un acuerdo, sino como compañeros unidos por un amor probado en el fuego y demostrado ser inquebrantable. El comienzo del verano llegó con una profusión de rosas y madreselva que perfumaban el aire en Ashmore Hall, y Catherine se despertó una mañana a finales de junio con una sensación a la vez familiar y aterradora, una delicada náusea que hizo que su corazón se acelerara con el reconocimiento. Durante varios días no le dijo nada a nadie, observando su cuerpo con una mezcla de esperanza tan frágil que dolía y un miedo tan profundo que amenazaba con abrumarla. Se encontró negociando con el destino, prometiendo que si esto era cierto, no daría por sentado ni un solo momento, que estaría agradecida
en lugar de ansiosa, aunque sabía, incluso mientras hacía estas promesas internas, que el terror y la alegría serían compañeros inseparables a través de lo que viniera. Finalmente, cuando ya no pudo negar las señales, buscó a su esposo en su estudio, encontrándolo inclinado sobre la correspondencia con la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas. Cuando él levantó la vista y vio su expresión, dejó la pluma de inmediato, levantándose para recibirla con la preocupación ya sombreando sus rasgos, y ella dijo simplemente: «Creo que estoy encinta de nuevo». Observó cómo la comprensión inundaba su rostro, seguida no por la satisfacción que había visto la primera vez, sino por algo más cercano al miedo, una tensión alrededor de sus ojos que le dijo que él también recordaba lo que se había perdido. Él cruzó hacia ella en 3 zancadas y le tomó las manos entre las suyas. Y sus primeras palabras no fueron sobre herederos o deber, sino una pregunta hecha con una intensidad casi desesperada. «¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Han llamado al médico?» Ella sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos ante su preocupación, por la forma en que su primer pensamiento fue para ella en lugar del niño que llevaba. Le aseguró que estaba bien, que aún era temprano, que había querido decírselo a él antes de involucrar a médicos o hacer preparativos. Él la atrajo hacia sus brazos con una ternura que todavía tenía el poder de sorprenderla a pesar de todo lo que habían compartido, y contra su cabello susurró: «Catherine, debes entender que si nos vemos obligados a elegir, si hay algún peligro para ti, no hay elección alguna. Tú eres lo que importa, no un heredero, no una dinastía, tú». Ella sintió que algo dentro de su pecho se expandía ante esta declaración, ante la absoluta certeza en su voz. Se apartó para mirarlo y vio lágrimas en sus mejillas que igualaban las suyas, y dijo: «Tengo miedo». Él respondió: «Yo también, aterrorizado sin medida, pero enfrentaremos esto juntos, venga lo que venga. Y necesito que me prometas que no sufrirás en silencio, ni ocultarás tus miedos, ni fingirás una fortaleza que no sientes, porque ahora somos compañeros, Catherine, de verdad, y no solo de nombre». Ella lo prometió, y en los días que siguieron, su devoción se manifestó en innumerables gestos protectores que podrían haberse sentido sofocantes si no hubieran estado tan claramente arraigados en el amor en lugar de la posesión. La forma en que insistía en que descansara más de lo probablemente necesario. Cómo aparecía a horas extrañas simplemente para asegurarse de su bienestar, su hábito de buscar su mano cada vez que estaban juntos, como si necesitara la confirmación física de su presencia. Y Catherine se encontró decidida a que esta vez sería diferente, que no dejarían que el miedo robara la alegría de estos meses, que enfrentarían lo que viniera con honestidad y valor, en lugar del silencio obediente que había caracterizado su primer embarazo. Así que, cuando el terror la despertaba por la noche, se lo decía en lugar de ocultarlo, y cuando él confesaba sus propios miedos, ella lo abrazaba y le recordaba que juntos eran más fuertes que separados. Y gradualmente, a través de esta vulnerabilidad mutua y el compartir honesto tanto de la esperanza como del miedo, Catherine comenzó a creer que quizás esta vez, envueltos en amor en lugar de deber, rodeados de devoción en lugar de aislamiento, podrían encontrar el camino hacia la felicidad que una vez pareció imposible. Y el comienzo del verano se convirtió en plena floración a su alrededor, mientras que dentro de ella otra vida comenzaba su precario viaje hacia la existencia. Los meses que siguieron se desarrollaron con una cualidad completamente diferente
al primer embarazo de Catherine. Mientras que antes había navegado la experiencia en un aislamiento obediente, ahora se movía a través de cada día envuelta en la inquebrantable devoción de su esposo. La presencia del duque se convirtió en una constante tranquilidad. La forma en que aparecía en cualquier habitación que ella ocupara como atraído por hilos invisibles. Cómo su mano encontraba la de ella durante sus paseos vespertinos por los jardines, la tierna preocupación en su voz cuando preguntaba por su bienestar, buscando claramente respuestas honestas en lugar de seguridades educadas. Catherine encontró una fuerza que no sabía que poseía en este compañerismo, en el conocimiento de que lo que viniera lo enfrentarían juntos, sin pretensiones ni distancias protectoras. A medida que el verano se adentraba en su máxima expresión de vida y abundancia, hicieron preparativos prácticos para la llegada del niño, pero estos preparativos estaban atemperados con una honestidad emocional sobre los riesgos que ambos entendían demasiado bien. Una tarde a finales de julio, mientras estaban sentados juntos en lo que sería el cuarto infantil, el duque habló con una franqueza inusual sobre sus miedos, confesando que se despertaba algunas noches aterrorizado ante la idea de perderla, que ningún heredero podría compensar jamás tal pérdida. Catherine respondió con igual honestidad que ella también llevaba el miedo junto a la esperanza, que pensaba a menudo en lo que se había perdido, pero se negaba a dejar que ese recuerdo robara la gracia del momento presente. En esta vulnerabilidad mutua, su vínculo se profundizó en algo que trascendía incluso el amor, convirtiéndose en una camaradería forjada a través de la alegría compartida y el dolor compartido, a través de la comprensión de que la vida no ofrecía garantías, pero que enfrentar la incertidumbre juntos era infinitamente mejor que enfrentarla solos. Cuando llegó agosto con su calor pesado y sus largos crepúsculos, Catherine notó los sutiles cambios en su cuerpo con gratitud, en lugar del monitoreo ansioso que había caracterizado su primer embarazo. Sintió los primeros aleteos de movimiento con un asombro que compartió inmediatamente con su esposo, tomando su mano y colocándola contra su estómago para que él también pudiera sentir la evidencia de la vida dentro de ella. Vio lágrimas acumularse en sus ojos ante esta prueba tangible de su hijo, ante el milagro y el terror de una nueva vida. A medida que pasaban las semanas, cayeron en ritmos de cuidado y conexión, paseos matutinos donde hablaban de todo y de nada, tardes en las que él le leía mientras ella descansaba, noches pasadas en una tranquila compañía que no requería palabras. Gradualmente, a medida que el verano comenzaba su lenta transición hacia el otoño, Catherine sintió un cambio en su propia relación con el miedo, comprendiendo que no podía controlar lo que vendría, pero que podía elegir cómo moverse a través de estos meses. Y eligió la esperanza sobre la ansiedad, la presencia sobre la preocupación, la confianza sobre la ilusión de un desapego protector. Y cuando los primeros vientos frescos de septiembre comenzaron a soplar por Ashmore Hall, trayendo consigo el aroma de las hojas que cambiaban y la promesa de la llegada del otoño, Catherine sintió su cuerpo tensarse con el recuerdo, recordando demasiado bien lo que había sucedido cuando el otoño llegó antes. Pero esta vez, cuando confesó estos miedos a su esposo, él la abrazó y le recordó que no eran las mismas personas que habían sido un año atrás, que habían sido transformados por la pérdida y el amor. Juntos tomaron la decisión consciente de honrar la estación que se aproximaba no con pavor, sino con el reconocimiento de que el otoño podía traer tanto finales como continuaciones, que la misma estación que había presenciado su mayor dolor
podría aún presenciar su mayor alegría. Y cuando llegó octubre con su desfile de colores, sus mañanas frescas y sus tardes doradas, Catherine y el duque enfrentaron cada día con un valor extraído de su amor, con una esperanza atemperada por el realismo, con la profunda comprensión de que lo que viniera lo enfrentarían no como duque y duquesa unidos por un acuerdo, sino como compañeros unidos por una devoción probada en el fuego y demostrada ser inquebrantable. Finales de octubre llegó con la niebla aferrada a los terrenos de Ashmore Hall y las últimas hojas cayendo de los antiguos robles. Catherine se despertó en las primeras horas de un amanecer gris con la inconfundible sensación del comienzo del parto, una tensión en su vientre que envió tanto anticipación como terror corriendo por sus venas. Se quedó quieta por unos momentos, respirando a través de la contracción, mientras a su lado el duque dormía con una mano apoyada protectoramente sobre la cadera de ella, como se había convertido en su costumbre. Cuando la sensación pasó, le tocó suavemente el hombro, diciendo su nombre en voz baja en la oscuridad previa al amanecer. Él se despertó al instante con la alerta de alguien que había estado durmiendo ligeramente, sus ojos encontrando los de ella inmediatamente, mientras preguntaba: ¿Es la hora? Ella asintió, observando cómo se levantaba rápidamente para llamar a la partera y al médico, para alertar al personal de la casa. En menos de una hora, su alcoba se había transformado en un lugar de actividad decidida, pero a través de todo ello, el duque permaneció a su lado, a pesar de las sugerencias de la partera de que podría estar más cómodo en otro lugar. Sostuvo la mano de Catherine durante cada contracción. Su presencia era un ancla mientras las horas se alargaban y el trabajo de parto se intensificaba. Hubo momentos en que el miedo amenazó con abrumarla, cuando los recuerdos de la pérdida la golpearon como olas, y ella se aferró a su mano con una fuerza desesperada. Durante esos momentos, él se inclinaba y le recordaba que respirara, le decía que era fuerte, le prometía que pasara lo que pasara, él estaba con ella y no se iría. El día pasó en una neblina atemporal de dolor y esfuerzo, la luz gris más allá de las ventanas oscureciéndose hasta la tarde y luego la noche. Y aún así el duque permaneció, su corbata deshechada hacía tiempo, las mangas de su camisa arremangadas, su rostro surcado por la preocupación y el agotamiento que reflejaban los de ella. La partera pronunció que las cosas progresaban bien, que Catherine era fuerte, que pronto conocerían a su hijo. Y cuando la oscuridad total cayó más allá de las ventanas y se encendieron velas en toda la alcoba, Catherine sintió la urgente necesidad de empujar, y el duque la apoyó, un brazo alrededor de sus hombros, su voz en su oído, proporcionando aliento y amor. Cuando finalmente, después de un último y tremendo esfuerzo, oyó el llanto agudo y penetrante de un recién nacido, se desplomó contra el pecho de su esposo, con lágrimas corriendo por su rostro. La partera anunció con satisfacción: una hija, su gracia, una hermosa y sana hija. Catherine observó a través de una visión borrosa cómo la diminuta forma envuelta era limpiada y arropada, y luego colocada en los brazos del duque. Vio su rostro transformarse mientras miraba a su hija. Vio lágrimas correr libremente por sus mejillas mientras examinaba cada pequeño rasgo con asombro, y susurró: «Es perfecta, Catherine, absolutamente perfecta». Y entonces él estaba colocando al bebé cuidadosamente en los brazos de Catherine, y ella miró el pequeño rostro, los ojos oscuros que parecían mirarla directamente, las manos en miniatura que se agarraban por reflejo,
y sintió un amor tan abrumador que era casi doloroso. Cuando levantó la vista hacia su esposo, vio la misma emoción reflejada en su expresión, y él se inclinó para besarle la frente con infinita ternura, diciendo: «Gracias, mi amor, gracias por este regalo, por tu valor, por sobrevivir, por estar aquí, por todo». Catherine extendió la mano para tocarle el rostro, sus propias lágrimas mezclándose con las de él, y respondió: «Lo hicimos juntos». Y mientras el personal de la casa celebraba en silencio abajo, y la partera realizaba sus últimas atenciones, y su hija dormía pacíficamente entre ellos, Catherine y el duque se sentaron juntos en la alcoba iluminada por velas, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de gratitud, alegría y alivio, sabiendo que se les había concedido una gracia que nunca darían por sentada, que del dolor había surgido esta alegría perfecta, que su amor había sido probado y demostrado ser inquebrantable. Y fuera de la ventana, la niebla se levantó y las primeras estrellas aparecieron en el cielo despejado como promesas de esperanza cumplida. Pasaron 2 años como un sueño que se recuerda gradualmente al despertar, y Ashmore Hall, a principios de la primavera, apenas se parecía a la fría y ruinosa finca a la que Catherine había entrado por primera vez como una novia nerviosa. Ahora, la luz del sol parecía llenar cada pasillo. Las flores florecían en jarrones sobre mesas que una vez estuvieron desnudas, y el sonido de la risa resonaba en habitaciones que durante tantos años sólo habían conocido el silencio. En una brillante mañana de abril, Catherine estaba de pie en la puerta del cuarto infantil, observando a su esposo sentado en el suelo con su hija Eleanor. Los rizos oscuros de la niña rebotaban mientras caminaba tambaleante entre las manos extendidas del duque. Cada vez que Eleanor lo alcanzaba, él la levantaba con una celebración exagerada que provocaba carcajadas de risa deliciosa por toda la habitación. Catherine sintió su mano descansar inconscientemente sobre su vientre, donde una nueva vida se agitaba una vez más. Este tercer embarazo no conllevaba nada del terror del segundo ni del aislamiento solitario del primero, sino que se desarrollaba con la tranquila confianza de una mujer que se sabía amada sin medida. El duque levantó la vista y la sorprendió observándolo, y la sonrisa que le dedicó contenía tal calidez y devoción que, incluso después de 2 años de su afecto abierto, ella todavía sentía que se le cortaba la respiración. Él dijo: «Ven, únete a nosotros, mi amor. Eleanor casi ha dominado el arte de caminar e insiste en demostrárselo a su madre». Catherine cruzó la habitación que una vez estuvo vacía y atormentada por el dolor, pero que ahora rebosaba de juguetes, libros y todo el hermoso caos de la infancia, y se sentó con cuidado junto a su esposo. Eleanor se lanzó inmediatamente hacia el regazo de Catherine con la confianza intrépida de una niña completamente querida. Mientras Catherine abrazaba a su hija, respirando el dulce aroma de su cabello, pensó en lo imposible que esta felicidad habría parecido durante aquellos primeros meses de fría formalidad. Cómo nunca podría haber imaginado que el duque remoto, que se había casado con ella por su dote, se convertiría en este esposo devoto y padre tierno. Más tarde esa tarde, mientras caminaban juntos por los jardines restaurados, donde los no me olvides florecían en un rincón cuidadosamente atendido, con Eleanor entre ellos, cada padre sosteniendo una pequeña mano, Catherine reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento, el dolor que los había abierto y permitido que el amor echara raíces en lugares
que el deber por sí solo nunca podría haber alcanzado. Y esa noche, después de que Eleanor estuviera acostada y se sentaran juntos en el salón donde un fuego crepitaba alegremente, y los libros de contabilidad que el duque había abierto hacía mucho tiempo a la colaboración de Catherine mostraban una finca restaurada a la prosperidad gracias a sus esfuerzos combinados, él le tomó la mano y dijo: «Nunca te agradecí apropiadamente por salvarme». Catherine lo miró sorprendida, preguntándole a qué se refería, y él respondió: «Me salvaste de una vida de aislamiento y deber, de la fría fortaleza que había construido alrededor de mi corazón, de la creencia de que era indigno de amor, y lo hiciste simplemente siendo quien eres, por tu valor, tu gracia y tu disposición a ver más allá de mis defensas al hombre que tenía demasiado miedo de revelar». Catherine sintió que las lágrimas se acumulaban mientras respondía: «Nos salvamos el uno al otro, mi amor, pues yo estaba igualmente perdida antes de encontrarte, antes de aprender que el amor más profundo a menudo crece en el suelo más improbable, regado tanto por lágrimas como por alegría». Y mientras la noche se profundizaba alrededor de Ashmore Hall y su hija dormía pacíficamente en su cuarto y una nueva vida se agitaba bajo el corazón de Catherine, se sentaron juntos en una perfecta satisfacción. Dos personas que habían comenzado como extraños en un acuerdo mercenario y se habían convertido en compañeros en el sentido más verdadero, su amor forjado a través de la paciencia y probado por el dolor, emergiendo más fuerte y más hermoso de lo que ninguno de los dos había soñado posible. Los años continuaron desarrollándose con la suave gracia del paso de las estaciones, y Catherine y el duque envejecieron juntos en Ashmore Hall, rodeados de hijos y finalmente de nietos. Su amor se profundizó con cada año que pasaba hasta convertirse en algo tan fundamental que era tan necesario como respirar. En las noches tranquilas, a veces caminaban por los jardines restaurados y se detenían junto a los no me olvides que regresaban fielmente cada primavera, recordando al hijo que habían perdido y reconociendo cómo ese dolor los había abierto de maneras que permitieron que la verdadera intimidad echara raíces. Fue durante una de esas tardes, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de lavanda y oro, que Catherine se volvió hacia su esposo y dijo: «No cambiaría ni un solo momento de nuestro viaje, ni siquiera las partes más oscuras, porque nos hicieron quienes somos». Y él le apretó la mano en silencioso acuerdo, ambos comprendiendo que las transformaciones más profundas a menudo ocurren en el crisol del dolor compartido. Querido oyente, quizás te encuentres en circunstancias que parecen carentes de esperanza. Quizás te enfrentes a acuerdos de necesidad en lugar de elección. Quizás hayas conocido una pérdida que te haga cuestionar si la alegría volverá alguna vez. Si es así, que esta historia sea un gentil recordatorio de que el amor a menudo no llega con trompetas y fanfarrias, sino en la acumulación de pequeños momentos de elegir permanecer presente, de elegir ver más allá de las apariencias, de elegir arriesgarse a la vulnerabilidad, incluso cuando todo instinto urge a la protección. Las conexiones más profundas rara vez se forman en circunstancias perfectas, sino en los espacios desordenados y difíciles donde dos personas deciden que, a pesar de todo, a pesar de la decepción, el dolor y el miedo, se apoyarán mutuamente con honestidad y valor. El amor de Catherine y el duque no borró su dolor, ni hizo que sus pérdidas valieran la pena de alguna manera, pues el dolor no es algo que se deba trascender o intercambiar, pero su disposición a llorar juntos,
a sostenerse mutuamente en la oscuridad sin exigir que ninguno fingiera ser más fuerte de lo que se sentía, creó una base más sólida que cualquiera construida en un terreno más fácil. Así que si te encuentras en una estación de espera, en relaciones que se sienten más transaccionales que tiernas, en circunstancias que parecen diseñadas para romperte en lugar de construirte, no te desesperes por completo, pues no puedes saber qué transformaciones pueden obrar el tiempo, la paciencia y una presencia honesta. No puedes predecir cuándo el deber podría suavizarse hasta convertirse en devoción, o cuándo la persona que creías conocer podría revelar profundidades que te dejen sin aliento. Date permiso para esperar con cautela, para tomar pequeños riesgos, para mostrar fragmentos de tu verdadero yo, incluso cuando tienes miedo. Y dales a los demás la gracia de hacer lo mismo, pues todos llevamos cargas invisibles a los ojos de los demás, todos protegemos heridas que tememos que nunca sanen, todos anhelamos la conexión mientras nos aterroriza la vulnerabilidad que requiere. Que encuentres el valor para permanecer abierto a la gracia inesperada. Que descubras que las cosas más hermosas a menudo crecen en el suelo más improbable. Que aprendas que ser verdaderamente visto en tu debilidad vale más que ser admirado por una falsa fortaleza, y que conozcas la paz particular que proviene de ser amado, no a pesar de tus defectos, sino como una persona completa, con complejidad, contradicción y todo. Que tus noches estén llenas de un descanso ganado a través de una vida honesta, que tus días contengan momentos de conexión que te recuerden por qué el valor importa, y que siempre recuerdes que la transformación, cuando llega, lo hace silenciosamente a través de 1000 pequeñas elecciones de amar de todos modos, de quedarse de todos modos, de esperar de todos modos, incluso cuando el resultado sigue siendo incierto. Esta ha sido una historia de crónicas de calma, y si estas palabras te han traído consuelo o reflexión, por favor, dale un me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para más historias de transformación y esperanza, y comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo, pues tus reflexiones se suman a la sabiduría colectiva que construimos juntos. Y que duermas bien sabiendo que los mejores capítulos de tu propia historia pueden estar aún por escribirse.